queridos hermanos y hermanas, con la alegría de haber celebrado unas bonitas fiestas patrias, nos volvemos a reunir para seguir comentando el documento del Papa San Juan Pablo II sobre la vocación de los laicos. Ojalá haya sido una oportunidad para poder tomar conciencia de nuestra responsabilidad, no solamente como cristianos, sino también como conciudadanos en una nación, en una patria. Estamos en estos días recordando y celebrando los más de 200 años de la independencia de nuestro país. Y el Perú necesita de los laicos para poder asumir esa responsabilidad de una patria libre, de una patria cristiana y de una patria donde todos podamos compartir como una gran familia. Ahora continuamos comentando el segundo capítulo de la Christi Fideles Laici. No nos olvidemos que es la hora de los laicos. Y ahora este tema es muy importante. Habla de derechos y deberes. Los laicos tienen el derecho de asociarse para poder favorecer el crecimiento de su madurez en la fe y de su servicio a la Iglesia. Cada laico es independiente, tiene su familia, su trabajo, es un ente individual, pero también dentro de la Iglesia tienen el derecho de poder asociarse, reunirse, organizar instituciones, organizaciones que ayuden casualmente a vivir su vocación y a servir mejor a la Iglesia. ¿En qué sentido? El Concilio Vaticano II y el Papa San Juan Pablo II recomienda que cuando los laicos se organizan en ese tipo de asociaciones deben de tener bien claro algunos criterios, porque no todos los grupos pueden tener un sentido de iglesia, de eclesialidad. Han habido casos muy tristes de grupos de la Iglesia que al final se han alejado, han renegado o han perjudicado a la Iglesia. Entonces el Papa nos ha dejado en este documento los criterios para poder pensar que una asociación, un grupo, una institución pertenece a la Iglesia Católica. Y vamos a ver entonces cuáles son estos criterios, tanto de discernimiento y reconocimiento de las asociaciones laicales. Y el Papa le llama criterios de eclesialidad. Es decir, una organización, una hermandad necesita tener en cuenta estos criterios para ser reconocidos y a la vez también definidos como organismos de nuestra Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál es el primer criterio para una organización laical? Es unirse para buscar su santidad como laicos. Es una intención y una motivación espiritual para hacer cada día encontrar el camino de la santidad. Se une para poder encontrar el camino de la santidad, para ser mejores cristianos y para dar un mejor testimonio de vida cristiana. Ese es el primer criterio que la Iglesia pide a toda organización laical. El segundo criterio, la responsabilidad de confesar la fe católica. Es decir, todo grupo que solicita a la Iglesia un reconocimiento debe reconocer la autoridad del Papa, debe reconocer la autoridad de la palabra de Dios y debe de reconocer la autoridad del obispo local. Y la fe, los criterios y los contenidos de nuestra Iglesia Católica. Sería inconcebible que una asociación, por ejemplo, esté a favor del aborto, o una organización esté a favor de la violencia, o una organización esté a favor de los desórdenes morales en la sociedad, todo aquello que perjudica. Entonces no es posible. La asociación de laicos debe de ser muy responsable de organizarse para confesar todo lo que cree la Iglesia y enseña la Iglesia. El tercer criterio es el testimonio de una comunión firme y convencida en la fraternidad
y la solidaridad. Qué interesante. La unidad y la solidaridad son los elementos de una organización laical. Si hay un grupo que quiere ser reconocido, tienen primero que dar testimonio que son hermanos, que todos están disponibles a ayudarse, a perdonarse, a buscar juntos un objetivo común. No es posible una asociación laical que pide a la iglesia un reconocimiento y que haya competencias, peleas, ¿no? Dentro de la organización hayan estas tendencias a la falta de respeto, etcétera, ¿no? No, tiene que haber sentido de fraternidad y solidaridad, de ayuda mutua. El siguiente criterio es participar en el fin apostólico de la iglesia. Toda organización de la iglesia, de la asociación de fieles laicos, debe de estar orientado a un apostolado. Es decir, cómo llevar el mensaje de Cristo a los demás, a favor de la familia, de la niñez, de la juventud, de los enfermos, de los ancianos, todo fin destinado a la sociedad. Es decir, a participar en un apostolado hacia la sociedad. Y este es como cristianos unidos a cumplir con esta misión de anunciar el Evangelio. Por último, están comprometidos a una presencia en la sociedad humana para aportar los principios de la doctrina social de la Iglesia. Para esto también las asociaciones de laicos deben de tener una motivación de contribuir a la paz, a la justicia, a la libertad y a la verdad, que son los criterios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. Con estos criterios, los laicos pueden organizarse y deben pedir un reconocimiento oficial de la Iglesia y así actuar frente a la sociedad. Junto con tus hermanos, busca la eclesialidad de tu asociación. Que Dios nos bendiga y sigamos caminando. Somos peruanos y como tal celebramos una importante fecha que marca nuestra identidad. Nuestro adorado Perú, un país rico en legado cultural y religioso, con diversos recursos naturales y una diversidad de climas. Pese a los retos y penurias que impuso la pandemia, demostramos nuevamente como nación que somos capaces de salir adelante. Y por ello debemos de sentirnos orgullosos. La Iglesia Católica del Cusco, este 28 de julio, se une a los festejos de nuestras fiestas patrias, siempre encomendando a nuestro Taitacha de los temblores y nuestra Madre la Virgen María, para que nos brinde la paz y esperanza en estos tiempos de crisis e ilumine de sabiduría a nuestros gobernantes, para que a la luz del Evangelio encuentren una solución pacífica para todos. Queridos hermanos y hermanas en la fe, celebramos un día muy especial, de gran significado para nuestro querido Perú. Es nuestro aniversario patrio. Hace más de 200 años, juntos como uno solo, declaramos nuestra independencia y comenzamos a caminar en unidad. Como obispo auxiliar del Cusco, humildemente me dirijo a ustedes en este momento tan especial y crucial para nuestra historia. En primer lugar, para expresar mi más sincero saludo a todos los peruanos y peruanas, aquellos que están en nuestra tierra, aquellos que se encuentran lejos haciendo
más grande el Perú, más allá de las fronteras. Durante estos días hemos recordado constantemente que somos un país de todas las sangres. Tenemos una gran riqueza humana, cultural, una gran historia. Nuestra tierra ha sido testigo de grandes civilizaciones y ha acogido a muchas culturas. Cada rincón del Perú es guardián de una riqueza única. Esa riqueza nos compromete, nos desafía a mirar con esperanza nuestra realidad. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, existen muchas desigualdades y estamos viviendo muchas luchas. Pero todos soñamos con una patria hermosa, con una justicia para todos y todas. El Perú es nuestra tierra, que clama por la unidad de sus hijos, de sus hijas, para que esa unidad o en esa unidad construyamos un país que se base en el respeto, en la paz, en la solidaridad, en la justicia. El Perú nació acunado por la fe cristiana, la fe que nos inspira a construir una sociedad más justa, más fraterna. Jesucristo, presente en las más diversas formas de cada rincón de la tierra, nos sigue pidiendo que amemos al prójimo, que cuidemos a los más débiles, que trabajemos por el bien común, que cuidemos nuestra casa común. Nos pide así trabajar por el desarrollo integral de la nación. El Señor ha puesto al Perú en nuestras manos para que nos cobije, nos acoja y nos enseñe a ser hermanos, para que a su amparo seamos una sola nación. De todos nosotros, o de nosotros, de mí, de ti, depende que el Perú sea ese gran país que todos queremos. Encomendemos nuestras vidas, nuestro país, a la protección de nuestra mamá, la Virgen María, bajo la advocación Nuestra Señora de la Paz, patrona del Perú. Que ella interceda por nosotros y siga caminando con usted, conmigo, con nosotros, el camino hacia un Perú mejor. Wayqaykuna panaykuna, qusqu llaqtamanta, hatun apaykuyta apachimuykis sapankaykispaq. Mañakuni Diosninchikmanta chay bendición chay mucho sapankaykispaq. Kawsachun Perú. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. En nuestra arquidiócesis, cada año tenemos una temática, una denominación, un discurso que guiará las actividades anuales eclesiales que dan objetivo a nuestro camino como discípulos de una misma iglesia. Así, por ejemplo, el año 2019 tuvimos el Año Misionero de la Juventud, año que concluyó con un multitudinario congreso en el que participaron miles de jóvenes de distintas partes de nuestra arquidiócesis, todos con el objetivo de renovar su fe y poder caminar de la mano de Dios y vivir el Evangelio desde la juventud. El 2020, la denominación del año fue Año Misionero de la Familia, año que estuvo dedicado al núcleo de la sociedad con el lema Somos Familia, Camino de Santidad. Muchas actividades planteadas este año tuvieron que ser canceladas, ya que el mundo entero se prepararía para luchar contra el COVID-19. Sin embargo, quedó reforzada la idea de que dentro de las familias se debía trabajar mucho y en varios aspectos, ya que esta enfermedad solo podía enfrentársele si nos manteníamos unidos o si estábamos en familia. Así pasamos al año 2021, al año misionero de la iniciación a la vida cristiana, año programado para reforzar nuestros sacramentos y comprometernos más con la formación de nuestros agentes como discípulos misioneros de Cristo. Este año estuvo cargado de actividades principalmente de formación, como talleres, cursos, webinars, cuyo principal objetivo fue la de formar a sacerdotes, catequistas, comunidades parroquiales y laicos sobre el correcto camino de iniciación a la vida cristiana. El 2022, luego de una
pandemia e iniciando con el proceso de restauración en todas las áreas de nuestro país, nuestro año se denominó Año Misionero del Compromiso Social, año que estuvo caracterizado por el apoyo y la solidaridad hacia aquellos que están vulnerables o lo necesitan. El compromiso social de la Iglesia se vio reflejado este año con actividades que reforzaban nuestro objetivo misionero, el de ayudar a quien más lo necesita. Y es entonces que llegamos a un nuevo año 2023, que ahora será denominado como el Año Misionero de los Laicos, y cuyo objetivo es el de promover el discipulado misionero de los laicos para que desde su vocación bautismal y misión propia participen activamente en el camino sinodal del Plan Pastoral Arquidiocesano. Pero antes de empezar con las actividades de este año, debemos saber qué es un laico y por qué esa palabra nos reúne a todos nosotros. De los laicos, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que están incorporados a Cristo por el bautismo, forman el pueblo de Dios y participan a su manera de las funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. Deben tener conciencia cada vez más clara, no solo de pertenecer a la Iglesia, sino de ser la Iglesia, es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra bajo la guía del jefe común, el romano pontífice y los obispos en comunión con él. Tienen la obligación y gozan del derecho de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y recibido por todos. O dicho por el mismo Papa Francisco, los laicos son los responsables de hacer crecer la fe. Entonces, en este año misionero de los laicos, reflexionemos sobre nuestro actuar y sobre cómo cada uno de nosotros puede aportar en el crecimiento de la fe. En este año misionero de los laicos, participemos activamente de todas las actividades en nuestra iglesia cusqueña, como miembros de ella bajo el lema "La hora de los laicos ha llegado". Caminemos juntos como discípulos misioneros de una iglesia en salida. ¿Cómo están, amigos de Haciendo Iglesia? Sean bienvenidos al segmento de noticias eclesiales, donde compartiremos las noticias más destacadas de la semana en nuestra querida Arquidiócesis del Cusco. Soy Marjorie Cabero y los acompañaré el día de hoy, así que comencemos. El distrito de Lamay celebró mediante una Santa Misa la festividad en honor a Santiago Apóstol el pasado martes 25 de julio, misa que fue presidida por el obispo auxiliar del Cusco y concelebrada por el presbítero Julio Velasco Paz, párroco de la comunidad parroquial del mismo nombre. Para conocer mayor información, veamos juntos la siguiente nota. El pasado martes 25 de julio en la parroquia Santiago Apóstol de Lamay, Monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar del Cusco, presidió una santa misa en honor al patrón Santiago Apóstol y concelebrada por el padre Julio Velasco Paz, párroco de esta comunidad parroquial. La Santa Misa contó con la presencia del alcalde de la Municipalidad Distrital de Lamay, mayordomos y la comunidad parroquial, quienes participaron con mucha fe y devoción de esta emotiva celebración en honor a su santo patrono. Queridos hermanos y hermanas, el patrón Santiago en algún momento de nuestras vidas nos ha levantado. Es nuestro protector y hay que acercarnos a quien nos defiende, destacó Monseñor Lizardo en su emotiva homilía, recordándonos además que esta festividad va de generación en generación y es lo que los une, pero también resaltó la importancia de ser tolerantes y pacientes con los demás y exigentes con nosotros mismos. Santiago Apóstol fue uno de los 12 apóstoles del Señor y es además patrono de España y de su caballería. Los españoles lo invocaron en momentos de grandes peligros y han sentido su poderosa protección, y es así como también el distrito de Lamay pide por su intercesión. En más información, el miércoles 26 de julio se celebró la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y Ancianos en la Basílica Catedral del Cusco, la cual fue presidida por el obispo auxiliar del Cusco y contó con la presencia del alcalde distrital del Huanchac, miembros de las instituciones involucradas y, por supuesto, nuestros ancianos del Centro Gerontológico San Francisco de Asís de Recoleta. Para conocer mayor información, veamos juntos la siguiente nota.
En una emotiva y significativa ceremonia el miércoles 26 de julio, la Basílica Catedral del Cusco fue el escenario de la tercera Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Lizardo Estrada Herrera Osa, obispo auxiliar del Cusco, en un evento organizado por la Comisión Arquidiocesana del Adulto Mayor de la Arquidiócesis del Cusco, con el apoyo de varias instituciones y pastorales comprometidas con el cuidado y bienestar de los adultos mayores. La Eucaristía contó con la grata participación del alcalde distrital de Huanchac, William Peña Farfán, representantes de la Municipalidad del Cusco, el presidente de la Asociación de Catedráticos Jubilados y Cesantes de la UNAM, así como miembros de otras instituciones involucradas en el apoyo y atención de los adultos mayores, incluyendo Gereza y E-Salud. Además, se contó con la presencia especial de los ancianitos del Centro Gerontológico San Francisco de Asís de la Recoleta. Durante su homilía, Monseñor Lizardo recordó el lema de la Jornada Mundial: su misericordia se extiende de generación en generación, destacando la importancia de la unión intergeneracional y el papel fundamental que juegan los abuelos en la sociedad. Resaltó que la sabiduría y experiencia que solo los años conceden son un legado invaluable para las nuevas generaciones. Asimismo, el obispo auxiliar del Cusco exhortó a la sociedad a rechazar la cultura del descarte y a valorar la sabiduría y amor que los ancianos transmiten. Ustedes, queridos abuelos y abuelas, no son meros beneficiarios de la ayuda de la Iglesia y la sociedad, son protagonistas y testimonio del amor incondicional de Dios, afirmó Monseñor Lizardo. El pasado 20 de julio se llevó a cabo la entrega de las imágenes restauradas de la Virgen Asunta de Coya en el Centro de Restauración de Tipón. Con dicha restauración, 2 días después se desarrolló el lanzamiento en honor a la festividad de la Virgen Asunta con una emotiva Santa Misa, la cual fue presidida por el obispo auxiliar del Cusco y concelebrada por el presbítero Melquiades Gallegos y por Monseñor Israel Cóndor Guamán. Para conocer mayor información, veamos juntos la siguiente nota. El pasado 22 de julio se llevó a cabo el emotivo lanzamiento de la festividad en honor a la Virgen Asunta de Coya, con una Santa Misa en la Basílica Catedral del Cusco. La Eucaristía fue presidida por el obispo auxiliar del Cusco, Monseñor Lizardo Estrada Herrera, y concelebrada por el padre Melquiades Gallegos, párroco de la parroquia San Juan Bautista de Coya, y por Monseñor Israel Estrada Cóndor Guamán, administrador de la Basílica Catedral del Cusco. Monseñor Lizardo Estrada Herrera felicitó a toda la población de Caya por su testimonio de fe hacia la Virgen Asunta, destacando que el distrito de Coya tiene una identidad propia de devoción hacia la Virgen y que es responsabilidad de cada uno de sus hijos preservar esta religiosidad. Además, invitó a promover las acciones de fe hacia la mamacha de la Asunta y reflexionó sobre el rol de la mamacha Asunta como madre de Jesús y de todos nosotros. La actividad se llevó a cabo después de la entrega de las imágenes de la Virgen Asunta de Coya por parte del Centro de Restauración de Tipón, luego de varios meses de arduo trabajo de conservación y restauración. En el lanzamiento se reafirmó la unión de la Madre Asunta con sus feligreses, quienes participaron con fe y devoción en una emotiva festividad junto a 27 comparsas. Finalizada la Santa Misa, la feligresía pudo apreciar en un emotivo encuentro de cultura y fe a las 27 comparsas que participan en esta festividad. Estas comparsas danzan con el corazón elevado hacia la mamacha Asunta, expresando así su fe y devoción hacia ella. La festividad tendrá como día central el 15 de agosto y los fieles se preparan para celebrar con alegría y gratitud la presencia y protección de la Virgen Asunta en sus vidas. En más noticias, diferentes jóvenes recibieron en una emotiva Santa Misa el sacramento de la confirmación en Acopía y Quebrada Honda, acompañados de sus familiares y padrinos. Ceremonia que fue presidida por el obispo auxiliar del Cusco en la parroquia María Auxiliadora de Quebrada Honda. Para conocer mayor información, veamos juntos la siguiente nota. El pasado sábado 22 de julio, la parroquia San Jerónimo de Acopía celebró el sacramento de la confirmación para diferentes jóvenes. La ceremonia fue presidida por Monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar del Cusco. Lo propio hizo el domingo 23 en la parroquia María Auxiliadora de Quebrada Honda. Acompañados por sus familias y padrinos, se congregaron para recibir los dones del Espíritu Santo y fortalecer su fe como testigos de Jesucristo. Durante una emotiva homilía, Monseñor Lizardo enfatizó: nosotros pertenecemos a Dios, somos de Él y somos parte de Él.
para toda la vida. Dios es bueno, perdona, abraza, bendice y acoge. También nosotros debemos abrazar, estar dispuestos a pedir perdón. Dios siempre busca el bien de todos y ustedes también tienen que buscar el bien. De esta manera, los jóvenes recibieron uno de los 7 sacramentos y continúan en su camino espiritual como testimonio de una fe sólida. Finalmente, en conmemoración del 202 aniversario de la independencia de nuestro Perú, la Basílica Catedral del Cusco fue escenario de la solemne Misa Te Deum, la cual fue presidida por el Obispo Auxiliar del Cusco. Además, contó con la participación de las principales autoridades civiles y castrenses de la ciudad. Finalmente, nuestro Obispo Auxiliar participó del izamiento del Pabellón Nacional en un acto de compromiso de la nación. Para mayor información, veamos juntos la siguiente nota. El 27 de julio del presente año, en conmemoración del 202 aniversario de la independencia del Perú, Monseñor Lizardo Estrada Herrera, obispo auxiliar del Cusco, presidió la solemne Misa Te Deum en la Basílica Catedral del Cusco. La ceremonia religiosa contó con la participación de las principales autoridades civiles y castrenses de la ciudad, quienes se unieron para celebrar esta importante fecha. La Eucaristía fue un momento de reflexión y gratitud a Dios por la independencia y la libertad que el país ha disfrutado durante estos 202 años. Monseñor Lizardo guió a los presentes en una oración especial por la paz, unidad y prosperidad del Perú, recordando la importancia de la fe y la esperanza en momentos cruciales de la historia del país. Posterior a la Santa Misa, Monseñor Lizardo participó en el izamiento del Pabellón Nacional en un acto simbólico que representa el compromiso y la unidad de la nación. Este acto tuvo lugar en un ambiente de respeto y solemnidad, en el que se rindió homenaje a los héroes y líderes que lucharon por la independencia y a todos aquellos que han contribuido al progreso y bienestar del Perú. Así es, queridos amigos, como damos por finalizado el segmento de noticias eclesiales. Recordemos que estamos en el año misionero de los laicos y como laicos estamos llamados a ser parte de una iglesia sinodal. Los esperamos con más noticias en una próxima edición. No olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales como Arzobispado del Cusco. Hasta la próxima. Hoy estamos en un nuevo segmento de Ritmo Joven y hoy vamos a presentar un nuevo tema que es la misión de los jóvenes, nuestra misión hacia la iglesia. Como vimos la semana pasada en el segmento de los jóvenes son la ayuda de la iglesia, hemos visto que los jóvenes somos necesariamente el ritmo que mueve la iglesia, el que cambia la iglesia, el que el sacerdote necesita, el que nuestros amigos necesitan para ser pilares y sostenerse en ella. Recordemos que Juan Pablo II siempre repetía en todas sus charlas que los jóvenes son la esperanza del mundo y de la iglesia, y por eso debemos tomarlo en cuenta. Debemos aprovechar todas las oportunidades que nos han dado. La esperanza de la iglesia somos nosotros y nuestra misión es seguir día a día la iglesia, no simplemente decir ya yo creo en Dios y ahí se acabó todo. Nosotros podemos decir yo creo en Dios, sigo a Dios, amo a Dios, converso con Dios, salgo con Dios, hago todo con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. En nuestros estudios el Espíritu Santo puede interceder por nosotros, Jesús nos puede acompañar en los momentos difíciles y nuestro Padre Dios siempre va a proveer las mejores cosas para nosotros. Sigamos aprendiendo y sigamos enseñando a nuestros amigos, a nuestros familiares, a muchas personas por medio de nuestras redes sociales, de los medios de comunicación, porque así damos un poco más de fe, porque así demostramos nuestra fe hacia Dios, difundiendo, dando a conocer su palabra hacia el mundo como Él mismo lo dijo. No solo es que estemos rezando en la iglesia o que recemos todos los días y a cada hora. Eso no es solo amar a Dios y esa no es nuestra misión. Nuestra principal misión es sí, amar a Dios.
pero trabajando, estudiando, siguiendo el ritmo de la vida para mejorar nuestra sociedad y para que las generaciones futuras tengan una mejor calidad de vida. Sigamos esforzándonos un poco más, haciendo bulla sobre todas las acciones, todas las buenas cosas que Él nos enseñó. Y así concluimos en un nuevo segmento de Ritmo Joven. Uno de los meses más esperados por todos los peruanos es sin duda la celebración por Fiestas Patrias, que se lleva a cabo los días 28 y 29 de julio. Este Día Nacional es considerada como una de las celebraciones más importantes del calendario oficial peruano, donde millones de personas recordamos la independencia del Perú del dominio español. Recordemos que este suceso es importante en la historia de nuestro Perú, ya que nuestros antepasados batallaron para poder librarse de la dominación española y vivir en un país libre e independiente en la actualidad. Así como dijo el Papa Francisco, Perú es tierra de esperanza que invita y desafía a la unidad de todo su pueblo. Es por eso que salimos el día de hoy a las calles para preguntar a la población cusqueña cómo se sienten al celebrar esta fecha tan importante. Acompáñenos. Celebra los años que hemos sido libres. Creo que la independencia del Perú es muy importante porque significa una etapa distinta de la República y que podamos nosotros aprovechar, ¿no?, la libertad que se nos ha dado por parte de los héroes de nuestra independencia, ¿no? Es lo máximo que tenemos en el Perú, pues. Nos hemos librado de los españoles. Significa algo ya nuevo, algo trascendental. Una fecha muy gloriosa, muy recordatoria para todos los peruanos, ¿no? Y pienso que debemos vivirla al máximo, ¿no? A cada momento, a cada instante. Una fecha muy orgullo para los peruanos, sí, para los peruanos, para la juventud sobre todo. Nosotros, la persona de tercera edad, tenemos que contar la historia del Perú. Las fiestas patrias para nosotros es una forma de recordar todo el movimiento heroico que han hecho nuestros héroes, ¿no?, como San Martín, Bolívar, que han buscado la libertad de nuestro país. Es sentirse más patriota, orgulloso de ser peruano, de nuestras riquezas, de todo eso. Nada, me siento orgulloso de ser peruano. Hoy es una alegría, ¿no?, que tiene que flamear siempre, es por esa independencia que tenemos desde esa época, ¿no? Es lo máximo, lo más bonito que tiene el mundo entero, nuestro querido Perú y nuestro querido Cusco. Me siento emocionado más que todo al ver. Emocionado, ¿no? Emocionado qué más bonito ver una ciudad embanderada, ¿no? Es prueba de que de verdad somos peruanos. Muy lindo, muy hermoso. Desde que me bajé del taxi, dije qué bello, embanderado, esto es patriotismo. Es una forma de hacer sentir el patriotismo que debe tener toda una nación, porque es lo que nos identifica de estar en relación con el Estado, con el país, de que somos conscientes de que somos independientes. Lo que más disfruto creo que son los momentos familiares, ya que el 28 es un día que se declara feriado, ¿no? Entonces, como es un feriado, la familia se reúne, la familia hace algo y eso es lo que creo que me gusta más de estas fiestas.
Creo que lo que más disfruto de Fiestas Patrias es el júbilo de cada peruano, porque entre todos nos contagiamos esa alegría, esas emociones que nos permiten entre todos compartir nuevas experiencias. Lo que más me gusta es en sí toda la unión que se siente entre el pueblo peruano, ¿no? Como las costumbres y tradiciones que tenemos. Lo que más me gusta es que pueda darle una lectura a la historia, remembrar los momentos más importantes que hemos vivido. Me gustan los desfiles militares, me gusta la forma como disfruta también la gente, ¿no? de sus héroes del pasado. Es así como pudimos ver juntos cómo esta fecha tan importante, la población cusqueña y todo el país se une en un cálido abrazo patrio, compartiendo el sentido de pertenencia y amor por la tierra que nos vio nacer. La celebración de la independencia del Perú se convierte en un momento de reflexión, de gratitud y de esperanza para seguir construyendo un futuro en el que prevalezca la igualdad, la justicia y la prosperidad para todos. Soy Marjorie Cabero y esto fue todo por el día de hoy en el segmento de Iglesia desde las calles. Recordemos que somos herederos de una historia y que juntos podemos construir un país más fuerte, más unido y más solidario. ¡Felices Fiestas Patrias! El 25 de julio se cumple el aniversario del final del primer concilio ecuménico de la Iglesia que tuvo lugar en Nicea en el 325. En 2 años se celebrará el aniversario número 1700 de este concilio, que coincidirá con el jubileo. Nel 2025 celebreremo il 1700 anniversario del Concilio di Nicea. La confessione trinitaria e cristologica di questo concilio, che riconosce Gesù Dio vero da Dio vero, consostanziale con il Padre, si unisce con tutti i battezzati. In vista di questa grande ricorrenza disponiamoci, con rinnovato entusiasmo, a camminare insieme nella via di Cristo, nella via che è Cristo. A lo largo de la historia se han celebrado 21 concilios ecuménicos, cada uno centrado en un tema distinto. El último celebrado por la Iglesia fue el Concilio Vaticano II. La encíclica Lumen Gentium es uno de los documentos más importantes que fueron fruto de este concilio. En ella se aclara el papel de los laicos en la Iglesia. El Papa ya ha hablado del impacto que tienen estos encuentros ecuménicos. E per ravvivare il suo amore che la Chiesa per la prima volta nella storia ha dedicato un concilio a interrogarsi su se stessa, a riflettere sulla propria natura e sulla propria missione. E si è riscoperta mistero di grazia generato dall'amore. Si è riscoperta popolo di Dio, corpo di Cristo, tempio vivo dello Spirito Santo. Un concilio ecuménico es una oportunidad para que la Iglesia dialogue sobre cuestiones doctrinales. El concilio de Nicea fue el primer esfuerzo por organizar una asamblea para alcanzar un consenso dentro de la Iglesia. El Papa Francisco ha enviado a 2 miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe a Perú para investigar lo que se conoce como caso sodalicio. Se investigan a varios líderes de este movimiento de laicos de presuntamente abusar sexualmente de 36 personas entre 1975 y 2002. El caso lo dieron a conocer en 2015 2 periodistas. En 2018 el Vaticano anunció la intervención del grupo tan solo un mes después de que la Fiscalía de Perú pidiese prisión preventiva para varios miembros, entre los que se encontraba su fundador, Luis Fernando Figari, que fue expulsado del movimiento. Los encargados del Papa para llevar a cabo esta investigación, que está teniendo lugar en la Nunciatura Apostólica de Lima, son el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, y el sacerdote español, Jordi Bertomeu. Ambos ya se reunieron con el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, quien expresó en un comunicado su apoyo para que se investigue lo sucedido. Otra investigación que llevaron en conjunto el arzobispo de Malta y el sacerdote español fue el caso de abusos sexuales dentro de la Iglesia en Chile en 2018. Este terminó con la renuncia de todos los obispos chilenos y con la dimisión del arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. Gracias.
Son centenares de miles de personas las que vienen de todo el mundo para participar en una Jornada Mundial de la Juventud. En Río de Janeiro, por ejemplo, participaron más de 2 millones de personas. Desde luego, lo que atrae a todos es esta figura, el Papa, sucesor de San Pedro. Aquí se le puede ver de cerca, sentirlo de cerca. Y sobre todo, es una oportunidad para escuchar lo que pide a los jóvenes católicos. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Para el Papa, en cambio, estas jornadas mundiales son una oportunidad para convencer a los jóvenes a no bajarse de la barca de la Iglesia. Jesús nos ofrece algo más grande que la Copa del Mundo. Algo más grande que la Copa del Mundo. Jesús nos ofrece la posibilidad de una vida fecunda. Pero no solo eso, las Jornadas Mundiales de la Juventud también sirven para que los propios jóvenes intercambien experiencias de fe entre sí. Una de las que tuvo más impacto fue el de una joven religiosa, Claire Crockett, en el año 2011 en Madrid. Y cuando tenía ya 17 yo tenía un problema con el alcohol y sí, un problema bastante gordo. Esta religiosa entró en la congregación de las Siervas del Hogar de la Madre después de vivir una experiencia espiritual muy fuerte que compartió ante el resto de jóvenes presentes. Contó cómo su vida cambió durante una Semana Santa cuando se puso en una fila para besar la cruz. No me acuerdo si me he arrodillado o he hecho la genuflexión, solo me acuerdo besando los pies del Señor en la cruz. Y yo sentí dentro de mí en este momento como una bofetada muy fuerte dentro de mí. Y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz y que era la única manera que yo podía consolar lo que yo estaba viendo en la cruz era con mi vida. Tras esa experiencia espiritual se hizo religiosa y más adelante fue enviada como misionera a Ecuador. Allí falleció en el 2016 a causa de un devastador terremoto. Aunque esta no es la única historia que se puede conocer en jornadas mundiales. En Panamá, la última que se organizó hasta la fecha, también se pudo escuchar el testimonio de jóvenes que narran cómo la fe les ayudó a superar momentos difíciles, como este joven que cayó en la droga. Estas les llevaron a la cárcel y solo gracias a una fundación católica consiguió retomar las riendas de su vida. Me enseñaron a confiar en Dios y a través de Él a confiar en los demás. Historias como la de este joven o de la hermana Claire hacen de las Jornadas Mundiales de la Juventud una ocasión para reavivar la fe entre las nuevas generaciones de católicos, puesto que allí encuentran el apoyo de otros jóvenes y la inspiración del pontífice. Quando vou à igreja do meu bairro, vejo somente pessoas mais velhas. A igreja agora é coisa de velhos? La iglesia no es un club para la tercera edad, como tampoco es un club juvenil. Si se convierte en algo de viejos, va a morir. San Juan Pablo II decía que si vivís con los jóvenes, también vos te volvés joven. Y la iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Dear Pope Francis, why did you choose the theme Mary arose and went with haste for this World Youth Day? Porque María, en cuanto sabe que va a ser la Madre de Dios, no se queda allí tomándose un selfie o presumiendo. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella a ponerse en camino para ayudar a los demás. Attendez-vous des Gêmes de Lisbonne? Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro, un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa, un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría, porque los cristianos, si no tenemos alegría, no somos creíbles, no nos cree nadie. Rezemos para que a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa will help us young people to set out in this journey en témoin de l'Évangile par notre propre vie.
Por primera vez en 7 años, el Vaticano se reunió con los líderes de la República de Vietnam para dialogar sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Francisco mantuvo un encuentro privado con el presidente del país, Vo Van Thuan. Ambos intercambiaron regalos, entre ellos un jarrón de cerámica fabricado en Vietnam que representa la Plaza de San Pedro. Como resultado de la reunión, la Santa Sede cuenta ahora por primera vez en la historia con un representante papal residente en el país. Hasta ahora Vietnam era el único país comunista asiático que contaba con un representante del Vaticano no oficial. En este país de mayoría budista viven unos 7 millones de católicos que representan alrededor del 7% de la población. Tras la reunión, el presidente estuvo con el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el arzobispo Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. El viaje del presidente de Vietnam al Vaticano representa un paso adelante en el posible establecimiento de lazos diplomáticos oficiales en un futuro. Queridísimos hermanos, queridísimas hermanas, estamos cerrando este mes de julio, tal vez con muchos proyectos que no se han culminado, tal vez con muchas cosas que a lo mejor no se han logrado hacer. Tranquilo, Dios nos propone esta nueva semana, con más días, con más horas, con la intención de tangibilizar cada una de esas cosas que a lo mejor tú tenías planteadas dentro del corazón. Mañana que empezamos un nuevo mes que de pronto nos van a traer muchas sorpresas, pero antes de ser tal vez fatalistas, que nos puede o no pasar cosas tal vez trágicas, pensemos en las cosas bonitas que Dios nos tiene preparado. El hecho de que tú estés vivo, que yo esté vivo, nuestras familias, nuestros amigos, compañeros de trabajo, ya es una bendición, y a su vez nosotros somos una bendición para ellos. ¡Ánimo! La música que tú escuchas en el día a día, al despertar, al preparar los alimentos, o en el trabajo o en el carro, sea esa música que te acompañe para seguir caminando en esta vida, que tal vez van llenas de mensajes o de notas que a lo mejor te hacen pensar en muchas cosas, pero que sobre todo la música de tu vida, sea esto un motivo para alegrar